amigos, muy buenas noches. Hoy es sábado 10 de diciembre del año 2022 y esto es Argumentario con Iván Hurtado. Luego de algunas semanas estamos llevando adelante un programa en vivo porque hemos estado haciendo grabaciones con invitados de diversas partes del mundo, porque hemos estado invitando pues, a gente de América Latina para analizar lo que ocurre también en sus respectivos países y a gente muy especializada del mundo económico para analizar la coyuntura económica que vive específicamente en nuestro país. Y como todos los sábados, siempre tratamos de traer temas interesantes a estos conversatorios que venimos realizando. Esta semana vamos a analizar la vida y obra de uno de los últimos grandes cusqueños, la vida de Jorge Flores Ochoa, un intelectual cusqueño muy importante, y para ello hemos invitado a dos figuras intelectuales también muy importantes que tienen nuestra tierra y con quien siempre es grato conversar. El primero de ellos, que ya está presente en nuestro set de televisión, es Martín Romero. Martín, muy buenas noches, bienvenido a Argumentario. Un gusto, Alejandro, estar en este programa muy dinámico, muy joven, que toca temas muy interesantes que nos estamos olvidando por la crisis, no solo política, sino crisis hasta cultural, ¿no? Y yo diría hasta espiritual. Es que la crisis abarca todos los ámbitos de la vida misma, ¿no? Y en breves instantes estará también con nosotros Carlos Rado, que ya es caserito, para decirlo coloquialmente, de este programa, por la calidad obviamente de su análisis y la información que siempre nos trae. Mientras llega Carlos, vamos a empezar con Martín conversando sobre la difícil coyuntura política que ha vivido nuestro país este año, y hay que decirlo con toda claridad. El expresidente Castillo, en una decisión alocada, un tanto sin sentido, creo yo tomada no en todas sus cabales, decidió llevar adelante pues, un golpe de Estado. Esta palabra se ha vuelto muy popular, muy usada por todo el mundo, a todo el mundo se le dice golpista en estos tiempos, sea de izquierda, de derecha, a todo el mundo se le llama golpista, pero muy pocos saben qué quiere decir un golpe de Estado. Un golpe de Estado, queridos amigos, es la ruptura del orden constitucional. Nosotros vivimos en una democracia, sí, es una democracia constitucional. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir pues que el poder emana del pueblo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero que se ejerce en el marco de lo que establece nuestra Constitución. Eso es una democracia constitucional. En ese sentido, lo que ha hecho el expresidente Castillo es pues alentar una ruptura del orden constitucional, disolviendo el Parlamento, interviniendo entidades de justicia, incluso el Tribunal Constitucional y otras como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Esto no se veía en esta dimensión desde el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, pues también decidió romper el orden constitucional. Con esa medida, un tanto desesperada, un tanto sin sentido, improvisada, que finalmente fracasó por dos motivos fundamentales en la lectura que yo le he venido dando. Primero es por el nivel de improvisación que tenía porque no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, algo que es bastante saludable, es que rápidamente todas las instituciones que forman parte del Estado en su conjunto, que tienen su independencia en el marco de la Constitución, pues rápidamente procedieron a rechazar y a no acatar las disposiciones que emanaban del Poder Ejecutivo, con lo cual pues terminó siendo un golpe de Estado fracasado, uno de los más ridículos que se han dado en los últimos tiempos, afortunadamente para todos los peruanos que creemos en la democracia. Eso ha precipitado la moción de la decisión de la vacancia que tomó el Parlamento, que con más de 100 votos pues ha decidido suspender o vacar de sus funciones al presidente Castillo y dar paso a la sucesión constitucional, en donde la señora ahora presidenta Dina Boluarte pues ha asumido como presidente de la República y se constituye así en la primera mujer presidenta de nuestra historia, en los casi o más ya de 200 años de nuestra independencia. Martín, empezaremos analizando esta coyuntura un tanto complicada y te lanzo la pregunta a partir de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años o quizá ya más, ¿no? La nueva normalidad política de nuestro país es la inestabilidad, con todos los daños que eso genera. ¿Cómo hacemos para retomar la senda de la estabilidad, de la paz en nuestro país, que parece no encontrar ese camino? Y si tú crees que la presidente Dina Boluarte va a lograr quedarse hasta el 28 de julio de 2026 en el marco de un clima de paz y estabilidad. El problema fundamental es que estamos en una crisis de la democracia. Caído el muro de Berlín, pensábamos que se iba a establecer un sistema democrático en el mundo, y lo que tenemos fue la miserable crisis del 2008, donde se desregulan las financieras y los bancos tienen que ser rescatados por presupuestos públicos, y esto precipita la crisis. Y esto alienta que la democracia, en este caso la que estamos hablando, se debilite, porque económicamente van a recurrir a China y a Rusia para abaratar costos y le dan a estas tiranías más fuerza. Entonces,
es parte de toda una crisis de la democracia. Nunca como antes en el mundo 50-50 hay tiranías y democracia. Antes 2/3 eran democracia. O sea, la democracia está retrocediendo en el mundo. Hay una crisis, yo diría, de 3 siglos, desde la caída de Robespierre y el fiasco de la Revolución Francesa, cuando las fuerzas instrumentales del mundo, ¿no es cierto?, disfrazan de democracia lo que es en realidad una restauración feudal monárquica. Desde la caída de Robespierre, el 28 de julio de 1795, hasta ahora, se ha frenado todo el liberalismo y la conquista de la democracia que tenía un milenio el mundo. Y el coronavirus, ¿no es cierto?, es el punto de inflexión donde se ve toda esa miseria de 3 siglos de farsa democrática. En el caso del Perú, los partidos comienzan a morir el 56. Alguien le dice, ya tú eras aprista el 57, porque allá el APRA se da y todos los partidos entran en una convivencia. Entonces, lo que está pasando últimamente es la crisis final de los partidos. Ninguno de los que está ahí en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, realmente emana de un partido sólido, ninguno, porque son mafias, panacas de dueños, y creo que esto no va a solucionarse con Dina Boluarte. Tiene que haber reformas. Primero, restablecer el orden, el equilibrio entre ejecutivo y legislativo. Casi 50 artículos de la Constitución han sido modificados a favor del legislativo, y la cuestión de confianza con el 31355, el 203 ha sido modificado. Casi es imposible hacer cuestión de confianza. No tenemos primarias donde deberían realmente fortalecerse los partidos, hacer grandes alianzas. No hay partidos políticos, no tenemos una cámara de senadores, claro, de reflexión, donde las leyes realmente salgan bien hechas. Los parlamentarios deben estar menos tiempo, debe haber una elección como en Estados Unidos. Deben hacer por tercios de repente, ¿no? Por tercios. Y la otra es que definitivamente tiene que haber un adelanto de elecciones, ¿no? Pero sin reformas políticas no va a dar ningún resultado, ¿no? Entonces el problema es más grave que Castillo, o Boluarte, o la derecha bruta, o el Parlamento, ¿no? Así es, Martín. Y ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, Carlos Rao. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Argumentario. Buenas noches, Iván, un gusto estar en el programa nuevamente. Buenas noches, Martín. Vamos a empezar por un tema sumamente actual, pero también convocante a un conjunto de reflexiones que tienen que ver con las ciencias sociales. Parte de esta dispersión, de esta dificultad de entablar diálogos y encuentros, es precisamente la ignorancia en esta tecnología social, ¿no? Oí que la OEA, cuando estuvo acá presente, se había sorprendido de encontrar uno de los países donde el diálogo es inexistente, por varias razones. No solamente es inexistente, sino no hay la habilidad de dialogar, y lo más grave, nadie quiere dialogar. Cada quien se ha enraizado, se ha trincherado en una verdad supuesta y no acepta la otra. Entonces, como la impaciencia de la población se ha ido acumulando y ante los hechos que se han desencadenado recientemente, no hay una postura clara y lúcida de parte del Ejecutivo y tampoco el Legislativo, obviamente que esa impaciencia se está desbordando. Y puede que el ridículo evento del supuesto golpe que pretendió el expresidente va a quedar pequeño frente a determinado caos que puede desembalsarse en las siguientes semanas. Es precisamente algo de lo cual son responsables todas las fuerzas políticas, las fácticas y las contrafácticas. Una situación bastante compleja. Yo escuchaba, como también ha indicado Martín, que hay una necesidad de convocar a nuevas elecciones, pero otros en ese escenario decían, convocamos a nuevas elecciones con las mismas reglas, las mismas condiciones, el mismo sistema,
electoral, y lo que va a ocurrir es que vamos a tener nuevamente resultados similares con la misma calidad de gente, con los mismos problemas que no permiten la gobernabilidad, ¿no? Entonces, en realidad, algunos plantean, y quizás esa sea una salida, que se convoque a nuevas elecciones generales, pero previamente se busque reformas de consenso que busquen mejorar el sistema democrático de nuestro país, específicamente en la manera como elegimos nosotros a nuestras autoridades, porque hay que decirlo con toda sinceridad también, los peruanos somos pésimos votando. Nosotros ya durante varias elecciones hemos elegido a los peores de los peores de los peores, incluso comparativamente hablando con los líderes políticos de otros países, los nuestros dejan mucho que desear, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero es que también hace tiempo la oferta electoral es malísima. Si todos son malos, ¿cómo se le puede pedir al elector que elija correctamente? Pero Carlos, yo tengo una discrepancia. En el último proceso electoral tenemos 20 alternativas, de las 18, ¿verdad? De las 18, la peor alternativa en la evaluación de los técnicos era la del señor Pedro Castillo, y precisamente es la que termina siendo ganadora. Entonces sí, es cierto, seguramente el menú electoral podría mejorar y debe mejorar, porque sí es cierto, una realidad así, pero también el ciudadano tiene que aprender a votar, ¿no? Porque yo siento muchas veces, y en eso los políticos cometen ese error, de que siempre le ponemos vela al pueblo, le ponemos velas a la ciudadanía y decimos, ustedes son víctimas de absolutamente todo, los responsables son otros, ¿no? Pero eso es una gran mentira. O sea, sí hay responsabilidad de los políticos, pero también hay responsabilidad de los ciudadanos, que muchas veces van a votar a las elecciones y ni siquiera se informan previamente, y como se dice coloquialmente, votan por fregar, ¿no? Simplemente por no pagar la multa y marcan cualquier cosa, y terminamos siendo víctimas toda la sociedad de ello, ¿no? Lo que me sorprende es que una opción autodenominada popular, que viene, entre comillas, de abajo, en que supuestamente tiene palpables las necesidades del pueblo, etc., está enfrentando ahora la posibilidad de un fracaso histórico, porque ese supuesto frente podría haber desarrollado históricamente una gran transformación, pero eran los peor preparados. 80 ministros en año y 4 meses. Contar 200 años, como esos 200 años no han servido de nada, y que hoy se inauguraba la República, pero ¿en qué ha terminado? Lo que hay es una verbalización excesiva e inclinada a una demagogia. Ahora, el boom de los medios de la comunicación, de los medios informáticos, diré, no han establecido el boom de la comunicación, están nomás incomunicados. Hay mucha información, pero hay menos comunicación. Exactamente, y no es una información accesible siquiera. ¿Cuántas personas en el Perú consumen diarios, que ya están los impresos un poco en retroceso? ¿Cuántos están ligados a informativos de televisión, alternativos, directos, qué sé yo? Los índices de lectoría y de comprensión de lectoría son bajísimos. Entonces hay un boom. Carlos, también tiene que ser sarcástico, por eso le va a estar su presidente, ¿no? Porque ya quedó claro que el presidente no sabía lo que leía, ¿no? Desde el primer día hasta su último día estaba en una lección de lectura muy penosa. Pero eso, cuando uno observa, porque con todo derecho un ciudadano debe exigirle a su líder mínimas condiciones intelectuales, sociales, éticas, etcétera, ¿no? Eso ya lo toman como ofensa, que eso es racismo. Fíjense cómo semánticamente se juega con los términos. ¿Para qué? Para sembrarse en una posición ideológica extremista. Y ahora la respuesta a ese extremismo de un lado es el extremismo del otro. Es casi como su creación dialéctica, ¿no? Claro, se alimentan mutuamente. La extrema derecha alimenta a la extrema izquierda. Entonces es difícil establecer un encuentro, porque todo el mundo habla de diálogo, todo el mundo habla de acuerdo nacional, y hay una organización llamada Acuerdo Nacional. Era una opción ciudadana, intelectual, profesional, pero no ha tenido éxito. Hay quienes se han aventurado a decir que no somos gobernantes como sociedad, no somos gobernables como sociedad. O sea, un poco más estamos balcanizados en el pensamiento, yugoslavizados en la acción. Es un país en dispersión y es un gran peligro. Los líderes sociales, tanto de sindicatos, colegios profesionales que siempre permanecen de espaldas a la realidad, ¿no? Instituciones académicas como las universidades, no han producido un pensamiento operativo, un pensamiento social, no direccionan.
Una institución universitaria es básicamente profesiográfica. Pocas veces desarrolla una lectura de la sociedad. Uno quiere conseguir su cartón y que el cartón demuestre solo su habilidad laboral, más no su formación personal y su crecimiento intelectual. Pero es que precisamente eso es lo que necesitamos de manera urgente. Y ante este mundo de universidades bamba, donde los títulos se negocian, ¿no es cierto?, donde el nivel cultural e intelectual es relativo y de donde proviene el expresidente, están colocando al pensamiento social por los suelos, ¿no?, a la racionalidad política sin estrenar. Tenemos que decir las cosas, creo, empezar diciendo las cosas por su nombre. Creo que incluso se ha renunciado a la racionalidad. Creo que hace tiempo ya no tenemos pensamiento abstracto, porque para ser ciudadano tienes que pensar un país más allá de las personas que tienes cerca. Sí. Uno que está en la sierra tiene que imaginar al de Piura o al de Tacna o de la selva, y eso requiere pensamiento abstracto. Claro. Eso requiere pensar una república, un proyecto, un ideal de país, es pensamiento abstracto. Y nada más yo veo cómo les cuesta todavía a muchos profesores asimilar, yo trabajo en educación, lo que es una competencia, por ejemplo. Una competencia son unas habilidades que te dan para que tú no solo conozcas, sino proceses el conocimiento y enfrentes nuevas situaciones. Y eso requiere abstracción. Claro. Y la abstracción es todo un complejo que te dan desde niño, desde la casa, con el pensamiento crítico, controversial, cómo vas desarrollando más allá de lo obvio el pensamiento. Y entonces has entrado en un tema muy grave, que es el tema incluso de nuestra formación intelectual. Que es gravísimo, ¿no? En realidad, antes de que llegara Carlos, en la conversación que teníamos con Martín, decíamos que la crisis que vive nuestro país, y no solo nuestro país, en general la sociedad, lo de las sociedades en América Latina, es una crisis que tiene varias aristas, ¿no? Es casi uno evalúa cada una de las aristas y siempre encuentra crisis porque la situación es bastante compleja, ¿no? Hay quienes dicen que el hecho de avanzar en la educación por competencias ha hecho que descuidemos un poco las humanidades y que no desarrollemos gente con, digamos, con al contrario, ¿no? Porque se está trabajando el tema competencias como competición. En realidad una competencia es una capacidad de razonamiento que tienes tú con valores, con espiritualidad, con crítica y con una proyección humana. No se está entendiendo que es una competencia. No se está confundiendo el SEMA con la palabra competir. Competencia es mucho más desarrollo de capacidades, habilidades humanas, o sea, hasta donde llega el proceso mental se llama capacidad, pero cuando a eso le agregas ideal, juicio, espiritualidad, es competencia. Eso es ser competente. Subsidiario es ser competitivo. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es un análisis más comparativo, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, y en esos temas, que son seguramente motivo de una amplia reflexión que podemos tener en adelante, en los temas, y eso me alegra mucho. Pasaremos al tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a analizar la vida y obra de uno de los cusqueños más interesantes e importantes que ha dejado el siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Don Jorge Flores Ochoa, uno de los grandes cusqueños que nos ha dejado hace algunos años, 2 años aproximadamente, a causa del COVID. Yo en algún momento traté de contactarme con el doctor Jorge Flores Ochoa para hacer una entrevista en este programa. Desafortunadamente ya estaba en un mal de salud y no pude obtener esa entrevista, que hubiera sido un bonito recuerdo. Yo tuve la oportunidad también de visitarlo en su casa hace unos 5 años y realmente sus conversaciones eran bien interesantes, ¿no? Bien interesantes. Y bueno, este programa que sirva como un homenaje para recordar la vida y obra de este gran cusqueño. No sé quién quiere empezar haciéndonos una síntesis de lo que ha sido la vida y obra de este gran cusqueño. Jorge, bueno, gracias a tu bondad es que podemos pimponear contigo, con Martín. Martín lo ha conocido más tiempo que yo. Lo ha vivido y, si puede decir, lo ha gozado más que yo. En mi caso fue primero un contacto en clases universitarias para un curso mío que era Cultura General. Tim Marín, dije Antropología General, a ver cómo va. Yo estaba enrumbando en educación
y lo encuentro a don Jorge Flores en mi salón. Un caballero alto, muy mesurado. Rara vez lo vi escribir en la pizarra. Pero lo que decía Martín, la abstracción iba al toque. Te comentaba cosas de cuando en cuando, un trazo, una cosa, pero... Y luego el consejo de leer tal libro, cual otro, casi me cambio de carrera. ¿Qué es el impacto que genera los grandes maestros? Y tranquilo y humilde. Y uno lo encontraba en el pasillo de la universidad y al principio cierto temor y me acercaba, doctor, ¿y qué pensaría tal? Dejaba su cartapacio, se acomodaba, donde hubiera una patilla, un muro donde apoyarse y te comenzaba a explicar como si tú fueras la única persona del mundo interesada en su tema. Así es. Y luego llegaba uno que otros se interesaban y terminaba una especie de cenáculo ahí. Bueno, después descubrí que era miembro de un partido político, de que tuvo una participación en la universidad, en el gobierno universitario, después fue regidor. Por allí yo seguí algunas conferencias suyas. Después el doctor Abraham Valencia, que fue homenajeado la semana anterior en la municipalidad, era parte de su plan, junto con Lucho Barrera. Y yo oía esos programas suyos los domingos, el Tinco y Radial, en Radio La Hora. Y lo oía con mis hijos pequeños. El domingo era el programa. Y venían a la cama, incluso ellos dos, Sergio y Ana. Carlitos no había nacido todavía. ¿Dónde está Carlitos? Vamos a escucharlos. Y oíamos, creo era de 7 a 8, algo así el programa. Lo grababan en casa de Lucho Barrera. Y era un programa graciosísimo, porque veías a tres luminarias conversando. Te hablaban de cerámica, te hablaban de Marcavalli, de Chanapata. Y para mí, que yo era profesor de historia, ya en ejercicio, era un rato, pues. Y me entero que el tiempo y era también eran presenciales los meses de agosto. Y de cuando en cuando tuve gusto de conocer ahí a Pis, a Jan Murra, todavía Jan Murra, en el, ¿cómo se llama?, en el Museo de la Universidad, en el Almirante, a tantas luminarias que estudiaron la cultura andina. Me llevó a apasionar un montón. Murió Lucho Barrera, yo estrené una obra de teatro sobre Garcilaso que la vio Abraham Valencia, y Abraham me dice, ven a Tincuy, a su programa. Y de ¿qué? Allí fue la relación que empezamos, estuvimos con Martín, con Percy Paz, con Frida Callañaupa. Creo que sobre todo los tres, Martín, Frida y yo, terminamos la última temporada de El Tincuy Radial durante 6 años, creo. Sí. Y de paso que los meses de agosto presencialmente pude ver El Tincuy, que gracias al empeño de Martín tuvo 2 intentos editoriales, es decir, realizado el encuentro se acopiaban las ponencias. En el primer volumen incluso, por el valor histórico que tenía, se acopiaron los afiches de anuncio que hacía este travieso de la sábana. Un muchacho mujante, antropólogo también, y anunciaba los Tincuy con papeletas ahí puestas en la universidad, en algunos lugares, y atraía al público, ¿no? Ese es el primer volumen que yo te lo regalo con todo cariño, te lo regalamos con Martín. Y también el segundo volumen, ¿no? No hemos podido terminar el tercer proyecto editorial, pero no sé, Martín, estoy acaparando mucho por el entusiasmo interesante, porque obedecía al espíritu del término, Tincuy, encuentro. Entonces, esas reuniones eran encuentro de generaciones. Habían jóvenes que empezaban su vida universitaria, incluso ensayaban sus temas de tesis, exponiéndolos ahí. Y habían viejos investigadores, muchos de los extranjeros, que tenían sus vacaciones pedidas en los lugares donde trabajaban para venir al Tincuy. Sí. Así que era una reunión. Se aprovechaba el mes de agosto, que es el de la Pachamama, donde los intelectuales estaban en el Cusco o haciendo sus estudios o de vacaciones, y el doctor Flores contactaba a esos intelectuales de primera con los jóvenes que no tenían espacio. O sea, el Tincuy ha sido un encuentro
luminarias internacionales con jóvenes que presentaban su trabajo y ellos le comentaban, le daban su respaldo, sus asesorías y se enriquecía, todos nos enriquecíamos. O sea, un proceso de formación casi informal, pero muy poderoso. Sí, yo tuve el gusto de estrenar mi primera ponencia ahí, creo que está ahí en el primer volumen, sí. Porque fue Abraham también el que me dijo, ¿por qué no preparas tu ponencia? Y yo, ¿pero qué? ¿Políticas culturales? Sí, sobre política cultural, porque ya tenía la experiencia de haber trabajado 3 temporadas en el Instituto Nacional de Cultura. Y le diste vuelo también, le diste mucho vuelo. Y a partir de ello, bueno, tengo algunas ideas que se están mejorando para un ensayo que voy a publicar el próximo año, pero el original está ahí. Eso era el Tínculo. Un trabajo casi embogado. El Tínculo es una iniciativa que el doctor Jorge Flores alentaba permanentemente como una práctica junto con Abraham Valencia, que le puso el fondo musical, Chichichas Tarascha. O sea, no era algo, digamos, un salón de clase, no algo informal, era así, hacer espontáneo, encuentros, hacer academia. ¿Y esto lo hacía dentro de la universidad? Dentro, fuera de la universidad. Nació en la universidad, 41 años seguidos, continuados, cada agosto, en 3 días, mañana, tarde y noche, ponencias. La primera, arqueología, historia, antropología, historia, ¿no? Primer día, arqueología, segundo día, antropología y tercer historia, ¿no? Historia. O sea, el 3 enfoques, ¿no? Disciplinares, ¿no? O sea, multidisciplinar. Y el último siempre era visual, antropología visual. Ajá, al final se incorporó antropología visual, que incluso llegó a ser una materia en la Facultad de Ciencias Sociales. Porque el doctor Flores estaba al día con la tecnología. Sí. Empezó con VHS, después estuvo ya entrando con las digitales y estaba al día con la tecnología. Ahora, esa es una vista del doctor Jorge Flores Ochoa, pero también hay otra, ¿no? Yo acabo de enterarme, por ejemplo, que el doctor Jorge Flores fue rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco y además tenía una militancia política activa, él era aprista, como ustedes además, reconocidos apristas. Aunque no tiene energía ser aprista, Yo escuché alguna vez, muchas veces, criticar el giro que le dio el APRA al 56. Porque no sé qué pasó con el APRA al 56, de pronto ni se vuelve rosado, ni nada, sino de frente, se va a la derecha. No vi, yo tenía 1 año. Él fue de los que se opusieron a ese viraje, ¿no? ¿Y ese viraje alentado por el de la Torre? ¿Qué le pasó a ella? No entiendo, porque después de eso el APRA se volvió una cáscara de derecha, un cascarón donde cantábamos himnos del 7 de julio. Hiciste una observación puntual al tema. El APRA nació en el norte peruano con una raigambre obrera, pero en el sur peruano se hizo media hacendaria. A partir de ese momento, el discurso de Haya, que era frente de clases, de repente no fue debidamente asimilado, porque esa polarización entre obreros y ciudadanos, con sus propios intereses obviamente, tú sabes que cuando hay una ideología cada quien jala para su molino, como se dice. Entonces hay una enorme dificultad para entender la episteme de un pensamiento político. A veces los seguidores somos los peores cultores. Entonces, ¿qué debe entender nuestro público sobre la episteme de un pensamiento político? Hay que diferenciarlo de la doxa, si vamos a prestarnos términos platónicos. Doxa es la opinión corriente, apoyada en conocimientos corrientes. Cualquiera de nosotros tiene y tenemos derecho a exhibir, aunque Marco Aurelio diría, no tienen derecho a la opinión los idiotas. Pero bueno. Corriente, ¿no? Pero ese es el la idea. Sí. Platón decía, para combatir esa opinión pública corriente, llevada por las emociones, intereses de grupo, que es enfrentarse, etc., está la episteme. Una estructuración lógica, racional, realista de los conocimientos y prácticas ciudadanas para buscar una república equilibrada. Y por eso que Platón funda la primera institución educativa de Occidente, que va a llevar el nombre de su amigo del alma, don Acalenus,
y le va a llamar academia. Pues que entra Jorge Flores a la parte política, porque digamos se tenía en ese entonces en la concepción de un indígena que era voltear nada más la teoría de Taylor o de Morgan de civilizado salvaje. No, porque si te das cuenta del siglo XIX con el darwinismo social, el positivismo, para la antropología y el antropólogo solo habían civilizados y salvajes. El indigenismo nada más volteó el asunto. No, nosotros también somos civilizados, ¿no? Y una gran cultura. Los salvajes son ustedes. Los salvajes son ustedes, ¿no? Y yo creo que ahí entra Jorge Flores con esa concepción del andino científicamente reestructurada. Porque la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, estos que cuestionan el marxismo-leninismo, que es la deformación Adorno y todos ellos. Eso, Jorge Flores, dicen, no, un momentito, también la cultura forma parte de la historia. Exacto, claro. Es que Platón en este caso, yo lo traje a colación por ser el inicio de algo. Sí. Porque civis y pagus, en la tradición latina, es ciudad que se auto reconoce como civilización, de ahí civis, pagus, pagano, no civilización. Claro. Entonces la gran gesta cultural era reconocerse mutuamente, ese es el reto. Claro. Entonces, perdóname, en el campo existe una episteme propia. Sí. No es una episteme de ciudad. La idea es desarrollar la capacidad de reconocer ambas epistemes y hacerlas operativas y complementarias. Tal vez esa base filosófica, lingüística, tal vez estaba en la base del pensamiento de Aya. Sí. De ahí que muchos intelectuales se han sentido atraídos por ese planteamiento que incluso es hegeliano, post-marxista, ¿no es cierto? Es una interpretación que incluso es cósmica. Entonces, muchos intelectuales han tenido ese enamoramiento al habla. Sí. El tema es de que esa ideología no siempre es fácil de implementar o practicar en la vida real. O sea, la adaptación de las ideas al terreno, espacio-tiempo. Fíjate, la otra entrada, ¿no? Lévi-Strauss demuestra a Morgan, Taylor y a todos estos positivistas que también la adaptación es episteme, es cultura. Y en la parte económica, y es donde el filo de Jorge Flores se ve claro, de toda esta influencia, porque él de joven está consumiendo y se está formando, está Carpo Langi. Carpo Langi, pues es un lapo, es una cachetada. Ucraniano, creo, ¿no? Sí, y ¿sabe qué? No, austro-ucraniano. Este hombre logra decir que la economía no puede gobernar a la sociedad. Fíjate cómo después esas ideas se van a plasmar en John Murray. John Murray, que tiene formación marxista, porque su mismo libro, Formación, es una palabra, una categoría marxista, dice que no, que también la cultura. Luego Leslie White, luego viene en la antropología cultural, ¿no es cierto?, la ecología cultural. Entonces Jorge Flores se nutre de todo este bagaje y le da un vuelco a la interpretación de lo andino. O sea, lo andino, que antes era visto como Mesopotamia, Ur, Caldea, Siria, ciudades como Babilonia, ¿no? Comercio, ciudades, no, aquí el pastoreo no es como allá, ¿no? El debate, por ejemplo, ¿no? Hay que saber una identidad propia, ¿no? Sí. Entonces, con todo eso, con el enfoque de la antropología cultural, ecológica, el hecho de que los diferentes pueblos sí tienen civilización, ¿no es cierto?, crea toda una teoría. Y si tú lees sus Pastores de Pariatía, cuando empiezas a leer, ¿qué es esto? Está describiendo nichos ecológicos, bien denso es. Comienzas a leer, y ya entrando al último tercio, esto era porque funciona así,
pisos ecológicos, ¿no? Pisos ecológicos, reciprocidad entre hombres, reciprocidad entre hombres y naturaleza, reciprocidad entre hombres, naturaleza y divinidad. Y ese es todo el eje de su obra, de Jorge Flores. Y por eso es que es un antes y un después. Es un antes y después. Creo que... Pero amigos, acá me están pidiendo que vayamos a la pausa. La primera pausa para comenzar con el comentario que quería seguir de Carlos. Vamos a la pausa y volvemos con más argumentario. Con la verdad. Estamos de vuelta con el segundo bloque de argumentario, y al terminar el bloque anterior, Martín nos hacía ya un análisis específico de lo que fue la obra de Jorge Flores y la novedad intelectual que él introduce en el análisis sobre las sociedades andinas, donde empieza a encontrar hechos particulares o construcciones particulares que son muy distintas de otro tipo de sociedades, ¿no? El control vertical de un máximo de pisos ecológicos no es solamente recopilar recursos especializados en nichos y complementarlos, porque tú sabes que las proteínas se producen arriba, camélidos, carbohidratos, papa en la quechua, vitaminas en la yunca y mancayunca, no sabía qué hacerlo, sino que eso determina un sistema de ser, de organizarse, de pensar y hasta de comunicarse con la divinidad. Prácticamente Flores va a demostrar con Franklin Pease y John Rowe, que son los tres grandes revolucionarios de la visión, que eso es civilización. Que eso también es civilización. Y es civilización en un espacio concreto. Y que eso a su vez provoca resiliencia, larga duración, historia como generador de hechos históricos. Entonces, lo andino en Jorge Flores no es un espacio prehispánico, sino algo permanente, porque tú vas a ver en su obra que eso cruza en su Cusco continuidad y permanencia, Señor de los Temblores, pintura mural, Pastores de Chilluani, Hugo Michispuna Brunacuna, en todas sus obras. Y te está dando Jorge Flores permanentemente la idea de que, mira, que lo andino no es lo que se ha quedado, es la visión brauleriana de la larga duración y la permanencia, la resiliencia institucional. La politología está rescatando de por qué en este país, por ejemplo, nunca hemos tenido golpes de Estado cruentos como en el sur, no hemos tenido guerrillas permanentes como en Colombia, no tenemos cambas y joyas a muerte divididos, o quiteños o guayaquileños, o banquitos portugueses con favelas, ¿no? Pero hemos tenido SL. Y lo hemos vencido rapidito. Hemos tenido Fujimori y lo hemos vencido, hemos tenido crisis y hemos salido. ¿Por qué? Porque inmanentemente Jorge Flores nos enseñaba permanentemente en todas sus obras, sus charlas, que lo andino como institución se impone. Esa es la base subyacente de la sociedad. Se puede decir, Martín, perdona que te interrumpa, que entre las sociedades intelectuales tienen un conjunto de ideas cristianas, básicamente, subyacentes. Aquí también hay un conjunto original de ideas subyacentes, previas que son lo andino. Perfecto, porque el control vertical de pisos ecológicos que produce la reciprocidad como instituciones, Panacas, Airios y todo eso que nos ha legado Donato, ¿no? Ahora se ve en un nuevo modelo de economía, que se llama la economía de la remesa. Si tú te das cuenta, las últimas décadas, ante la crisis económica de China, de Estados Unidos frente a China, la burbuja financiera del 2008, lo que ha venido en el mundo es una economía de remesas y de complementaciones. ¿Y quién ha empezado eso? Los andinos. Si te das cuenta bien la estructura económica de los Kaibatsu, Seibatsu, la caída de la Mitsubishi, la crisis que está ya entrando en Japón, en China, la recesión, ante la falta de libertades, este tipo de ahora con el COVID,
es porque no están permitiendo esta permeabilidad que tiene el mundo andino. Las guerras que ha tenido Europa se deben en gran parte a que los naciones-estados han sido cerrados. Más rígidos, en su conjunto. Y entonces Jorge Flores te hace ver con claridad, con su mentalidad de político, militante, antropólogo, maestro, que aquí no puede haber ese tipo de ruptura, que lo andino es un permanente mezclarse, recrearse, modernizar. El nivel de permeabilidad es mucho más alto. Por eso es que no se puede hablar acá de cultura pura, ni siquiera de cholos, hoy no me compadezcas, déjame una cuna crecer a mis anchas detrás de mis caras. No hay eso. El andino está entrando a la ciudad, está entrando a la NASA, se está modernizando, está haciendo remesas, está yendo al extranjero, está volviendo. En los análisis que nos haces, donde le atribuyes a la cultura andina subyacente una permeabilidad superior a la de otras, no sé si superior, diferente a la de otras culturas, apliquemos el juicio valorativo. Esa permeabilidad termina constituyéndose en algo positivo o en algo negativo. Porque algunos dirán, no tenemos identidad, somos muy maleables, nos copiamos todo. Pero es que la palabra identidad también está mal dicha, pues. Porque la palabra identidad te dice, tú eres donde has nacido y la cultura que has tenido. Cuando en verdad debería haber identidades, porque cada vez te vas reinventando. A veces hay un discurso muy excluyente en torno a identidad. En un primer momento la identidad se refiere a las características que nos hacen iguales y nos ayuda a identificarnos con un grupo, pero no alcanza para identificar al otro grupo. Acá tenemos una serie de crisis de orden emotivo e intelectual. Cuando estamos en contacto con otra cultura, la primera crisis es intelectual o a veces emotiva, no sé cuál es primera, porque lo que ignora siempre despierta una cierta ansiedad. ¿Cómo será? ¿Qué será? Y cuando hay una carga de prejuicios, la ansiedad es intelectual. Tú crees conocer a esa cultura. Y sobre todo desde un nivel jerárquico. Te pones en un nivel de hegemonismo cultural, ¿no? Entonces, a partir de ello ya se rompe la posibilidad de interactuar culturalmente. Esa es una habilidad social, una competencia social fundamental. La competencia no es solamente operar el trinomio cuadrado perfecto. La competencia también es la habilidad de interactuar con sujetos de tu cultura y con sujetos de otra cultura. Es la interculturalidad. Claro, y hay más transculturalidad. Transculturalidad. Mira, cómo desarrolla Jorge Flores y potencia el pensamiento de Lévi-Strauss en lo que es mito, por ejemplo. Lévi-Strauss le va a decir, no, pues cuando yo me he visto de Paulucha, o se viste de cóndor, o se viste de felino, de león, para el caso que estudia Lévi-Strauss, ¿no? Y cuando yo me he visto de Paulucha, no es que yo me convierto en camélido, sino que estoy representando al camélido. O sea que puedo ser una y muchas cosas a la vez. Puedo estar yendo a la cruz del Inti Alabado, en su artículo los osos no peregrinan, cuando decían que eso era el cuco, oso, no. Pero puedo estar a la vez cortando hielo del Sinajá, estar en el radio de la religiosidad andina nativa y del catolicismo. Y eso no es un problema. No es un problema. O sea, eres, no quiere decir que eres un oportunista, un ubico, sino que la identidad se va formando en torno a categorías de mayor importancia: el agua, el cuidado de la comunidad, el cuidado del camélido. Entonces, para entender a Jorge Flores tienes que hacer lo que estamos haciendo, cambiar de episteme. O sea, no puedes entenderlo si tú sigues leyendo libros de primero donde te dicen organización económica, Mesopotamia, así es Egipto, ¿no? Esa es otra cosa, es otro concepto. Que tiene otra matriz. A Jorge Flores había que escucharle conversar sus fundamentos epistemológicos. Pero decía de un modo tan sencillo. Y te daba retos. Creo que en una entrevista, perdóname, yo decía, cada respuesta que daba era una pregunta en el fondo. Alguna vez me atreví a decirle, cuando se hablaba de esto de los pisos ecológicos,
Y yo le dije, pero eso depende mucho de los pisos psicológicos. Y Carola, eso es interesante, estúdialo, me dijo. Y sí, de verdad, o sea, no es suficiente identificar una estructura física, no un medio ambiente, sino el modo como tu emoción y tu razón están construyendo una percepción de esa realidad. Y luego entender cómo otro sujeto tuyo lo está construyendo también, donde desarrollas ideas maravillosas. Y en el Perú Basadre también lo hace así, el paisaje, la multitud y el campo, algo así es su libro, muy interesante, ¿no? Flores pertenecía a una generación que trabajó ese tema. Yo me atrevo a decir que está entre los fundadores del pensamiento social andino contemporáneo. Sí, y fue más allá de Saussure, ¿no? Que hablaba del lenguaje, de la cuestión lingüística, porque dominaba el quechua. Eso. Y hacía estudios lingüísticos de significado y significante. Lo de Enja. Enja, por ejemplo, en su texto El Cosco de los Incas, que presentó para el FEDU en la universidad, te demuestra cómo eso que dice Carlos, esta parte del estudio de la espiritualidad, del émico, del étic, todo eso que se habla ahora, decide su visión y te demuestra que eso decide la estructuración del andino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que él te explica? Y tenía una frase muy linda que siempre lo decía: los más finos en ese aspecto de cortesía, de fineza cultural, aparte de los japoneses, decían, ¿no? De los hebreos, son los andinos. Qué bonito. Carlos, Martín, estamos llegando a la parte final del programa, ¿no? Lamentablemente la hora siempre queda corta en este programa, y más con ustedes que siempre tienen mucho que enseñar en realidad. Yo quisiera que piensen, ya para despedir el programa, ¿cuál es la enseñanza más importante que le deja Jorge Flores Ochoa a las futuras generaciones de intelectuales de esta tierra? Hay un gran mensaje, hay una gran enseñanza, y si no hay, ¿cuál sería? No sé quién quiere animarse primero. Intelectuales y revolucionarios como Jorge Flores, hay bastantes intelectuales, pero algo que lo hace único, irrepetible, y como siempre lo repito, hombres como son hacen uno cada 2 milenios del milenio, es su sencillez y su calidez humana. Junto a esa sencillez tenía, perdóname, una exigencia. La exigencia de él no era impositiva ni autoritaria. A veces uno identificaba que podría tener un cierto orgullo académico, intelectual, pero nunca menospreció un saber autodidacta. Así es. Si bien a veces preguntaba, ¿y el señor de dónde estudió? ¿Qué grados tiene? Era solo para formarse una idea de cuál era el peso académico de esa persona. No era una exclusión a un hombre de calle, de campo, porque tenía su saber, porque rápido se conectaba en el tema, hasta para hacer un horno de guatia. Respecto a la tecnología. Respetar al humano, pero sí, ¿por qué lo haces así? Y lo mira para allá, y si mirara acá, y si esto, es que el viento, claro, ¿no? Tranquilo. Ese es el espíritu, por eso le puso Tincuy. Encuentro, el diálogo difícil en la sociedad peruana tiene que empezar con este encuentro entre nosotros como seres humanos para construir un estado social justo, ¿no? Sé como los grandes dioses, que puedes volar muy alto, pero también caminar con los sencillos. Ese era los griegos. Ese era que existían con los dioses, ¿no? La historia de los tantos mundos, ¿no? Y el disfrutaba un poco de mi afición helénica. Yo siempre andaba con esas cosas. Me miraba sonriente y luego me daba algún comentario de los dioses andinos. Me decías, pero toma en cuenta un tema. El dios occidental crea a partir de la nada. ¿Cómo es eso? Tú sabes, ex nihilo, me dice. Sí, ex nihilo. En los Andes está organizándose permanentemente. Es un dios organizado. Lea Pis.
Son los tres, Franklin, Roe y Forrest, tres puntales. Son libros maravillosos. Yo he leído un par de ellos, me parecen muy bonitos, sobre todo lo que interpretación del mundo. Bueno, ya nos avisan que ya a la parte final del programa. Le agradecemos a Martín Romero y Carlos Rada su presencia el día de hoy en Argumentario, y también públicamente los invitamos nuevamente para convocar estos temas que son muy interesantes. No será para todos, pero sí hay un segmento de personas que disfrutan con estas conversaciones. Hasta el próximo sábado, siempre en Argumentario con Iván Hurtado.